¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a tener esta reunión sobre el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios pueden ser no esteroideos o esteroideos. En este caso vamos a ver los no esteroideos. Son productos que básicamente su función es inhibición de una enzima que se llama la ciclooxigenasa y de esa manera disminuir la formación de metabolitos finales como las prostaglandinas, tromboxanos. Esas moléculas, las moléculas derivadas del ácido araquidónico, tienen varias funciones. No solamente están implicadas en lo que es inflamación, sino que también están implicadas en lo que es mecanismo de protección tisular. Entonces, los metabolitos del ácido araquidónico, en general, tienen un rol fisiológico protectivo, protegen los tejidos, produciendo vasodilatación cuando el sistema lo requiere, pero esa vasodilatación llevando más aporte sanguíneo hacia células que están requiriendo más nutrientes porque están funcionando de una manera especial, ¿no? Exigente. Pero también nos sirven como parte del proceso fisiológico de defensa, ¿sí? Cuando hay un ataque a un patógeno, se induce la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas que se llaman proinflamatorias inducen inflamación y la inflamación es básicamente el mecanismo de producir vasodilatación y quimiotaxis de polimorfos nucleares hacia el tejido donde está produciendo el ataque del patógeno. ¿Sí? Entonces eso permite la llegada de estas células que van a atacar y van a destruir el patógeno y con eso nos libramos de la invasión de diferentes tipos de patógenos, de gérmenes. Pero en algunas ocasiones, sobre todo estamos hablando en fallas del sistema ya, cuando la estimulación está dependiendo de lo que es la inmunidad adaptativa, donde se activa estos mecanismos de forma persistente, intensa y produce una respuesta inflamatoria exagerada que va a llevar a consecuencias frecuentemente mortales, ¿no? Entonces, son tres condiciones de funcionamiento de esos metabolitos del ácido araquidónico. Para fenómenos protectivos fisiológicos normales, para la defensa normal, fisiológica, contra los patógenos, y cuando hay una falla, para una respuesta exagerada que puede llevar a daño tisular y eventualmente muerte del huésped. ¿Ok? Entonces, la respuesta inflamatoria se induce por diferentes mecanismos, ¿no? Estos mecanismos pueden ser lesión directa sobre el tejido, cualquier célula, cualquier daño sobre la membrana celular de cualquier célula del cuerpo va a dar la misma respuesta, activación de la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Puede ser un trauma físico, un trauma químico, ¿no? Un trauma microbiológico, un trauma inmunológico. Cualquier trauma que haya sobre la célula, la respuesta siempre va a ser la misma, activar genes de respuesta inflamatoria, como vamos a ver en un momento. ¿Ok? Sin embargo, como le decía, la respuesta innata, que es parte de la respuesta de defensa contra un patógeno, también produce citoquinas proinflamatorias que van a activar la respuesta inflamatoria para permitir que las células de defensa lleguen hacia el tejido donde se está produciendo el ataque y destruyen al patógeno. Y también la inmunidad adaptativa utiliza esta respuesta inflamatoria para los mecanismos de ataque contra patógenos que son más hábiles, que están burlando la inmunidad innata o no han sido contenidos con la inmunidad innata. Se activa la inmunidad adaptativa que también produce citoquinas proinflamatorias que van a inducir inflamación y eliminación del patógeno. Sin embargo, sobre todo en esta ruta de acá, la respuesta de inmunidad adaptativa puede fallar, ¿sí? Donde, por ejemplo, se reconoce un epítope que es propio, como si fuera extraño, se genera una enfermedad autoinmune y se induce una respuesta inflamatoria persistente, continua, intensa, que daña el tejido y eventualmente produce la muerte del huésped. ¿Sí? Entonces, son diferentes momentos de funcionamiento de estos mecanismos de inmunidad, de respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, como les dije, es una respuesta muy simple desde el punto de vista mecanístico, desde el punto de vista molecular. Cualquier trauma sobre la membrana celular, sea es una injuria física, un golpe, uno se golpea, se va a inflamar esa zona, sea una acción química, le ponemos ácido sulfúrico sobre la piel, se va a producir una respuesta inflamatoria, o una respuesta inmunológica, se producen citoquinas proinflamatorias que van a inducir respuesta inflamatoria, ¿no? Para
o un ataque de un patógeno, un germen que ingresa a una zona, va a inducir la respuesta inflamatoria. Todos esos son traumas que se producen sobre la membrana celular, y ustedes saben que la membrana celular es una tricapa, una bicapa lipídica, es una bicapa lipídica, que está compuesto por lípidos, pero es una bicapa lipídica, donde gran parte de estos lípidos están fosforilados, por lo tanto son fosfolípidos, ¿ok? Entonces, esa es la condición inicial. Esa es la membrana celular con su capa bipílica compuesta por fosfolípidos en alta concentración. Cuando viene el trauma, se va a activar un gen llamado fosfolipasa A2. Este gen fosfolipasa 2 tiene como sustrato los fosfolípidos de la membrana, por eso se llama fosfolipasa, porque ataca los fosfolípidos de membrana, y al atacar los fosfolípidos de membrana va a producir una serie de metabolitos. Un metabolito importante en esa ruta es el ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico se forma y a su vez es atacado por otras dos enzimas que se producen simultáneamente con la fosfolipasa 2, que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa va a degradar ácido araquidónico, va a hidrolizar, va a producir cambios bioquímicos en las moléculas del ácido araquidónico, ¿sí? Convirtiendo en metabolitos, ¿sí? En metabolitos que en términos generales se llaman los prostanoides, ¿sí? Estos prostanoides van a ir degradándose por acción repetida de la ciclooxigenasa para formar los metabolitos finales, que son las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Por la ruta del otro lado de la lipoxigenasa, esta enzima va a degradar también ácido araquidónico, produciendo otros metabolitos. Todos estos son metabolitos lipídicos, ¿no? Otros metabolitos como los leucotrienos y las lipoxinas, que son también metabolitos que tienen efectos sobre los tejidos. Estos metabolitos finales, leucotrienos, lipoxinas, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, son los metabolitos finales del ácido araquidónico producido por estas dos rutas enzimáticas, y que son los que tienen acciones sobre los tejidos, produciendo principalmente vasodilatación y quimiotaxis de polimorfo nuclear y neutrófilos y macrófagos. ¿Por qué? Porque estos metabolitos inducen en las células del endotelio la expresión de moléculas de adhesión, y por otro lado inducen en el polimorfo nuclear en el macrófago la expresión de moléculas ligando de estas moléculas de adhesión que se han producido, haciendo que las células inflamatorias que se requieren, polimorfo nuclear y macrófagos, ¿no? O monocitos, que son los precursores del macrófago, se adhieran a la membrana, hagan el rolling on, ¿no es cierto? Se adhieren y luego hacen la diapedesis y pasan hacia el tejido para cumplir la función donde se los está llamando. ¿Por qué? Porque hay un trauma, porque hay una infección, etc. ¿Ok? Entonces, esta es la ruta, que es bastante, como le digo, simple. Aquí hay un esquema más simplificado todavía. Aquí tenemos el daño tisular. Cualquier forma de daño tisular, daño sobre la membrana celular, se activan la fosfolipasa 2, que va a degradar los fosfolípidos de membrana, va a formar el ácido araquidónico, y a partir de la ciclooxigenasa se van a producir prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, y a partir de la lipoxigenasa se van a producir las lipoxinas y leucotrienos, y estos metabolitos son los que tienen la acción en los vasos sanguíneos, principalmente en los polimorfos nucleares y macrófagos, para hacer el proceso de atracción de células inflamatorias y vasodilatación, por donde van a pasar los polimorfos nucleares de la circulación hacia el tejido. ¿Ok? Inicialmente se descubre la ciclooxigenasa. Esto fue por los años 70, mediados de los años 70, 1970 me refiero, se descubre la enzima ciclooxigenasa, y se pensó que era una sola enzima, y se pensó que con eso se había descubierto el tratamiento definitivo de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y de los mecanismos inflamatorios de otra enfermedad que no sea autoinmune también. ¿Ok? Sin embargo, la evidencia, ¿no? Nos mostró que eso no era así, ¿sí? Se descubre la enzima y rápidamente la industria farmacéutica utiliza o desarrolla productos que van a actuar bloqueando esta enzima, bloqueando la ciclooxigenasa, y de esa manera inhibiendo la formación de estos metabolitos finales, ¿sí? De este lado de acá. ¿Ok? Eso causó gran revolución, y como les digo, se pensó que se había descubierto la cura de enfermedades autoinmunes.
Sin embargo, como les digo, eso no se cumplió. ¿Por qué? Porque la producción de esos metabolitos de la ruta de ciclooxigenasa es solamente parte del proceso de las enfermedades autoinmunes. Es uno de los componentes, pero quedan varios otros componentes que no son cubiertos por estas sustancias, por lo cual las enfermedades autoinmunes siguieron siendo vigentes, ¿sí? No se controlaron solo con el uso de antiinflamatorios. ¿Ok? Sin embargo, años después se descubre que no había una enzima ciclooxigenasa, sino que había al menos dos enzimas ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 1, que fue la primera que se descubrió, y luego se descubre que había otro gen que codificaba otra enzima que se le llamó la ciclooxigenasa 2. Y se descubre que este gen que codifica la ciclooxigenasa 1 cumple funciones fisiológicas protectivas. Es la que funciona para producir vasodilatación y proteger el estómago de la lesión por el contacto con el ácido clorhídrico del estómago, que es un pH extremadamente bajo, 1 a 3 en el humano, que es incompatible con la vida, y por lo tanto, si ese pH tan ácido tiene contacto con las células epiteliales del estómago, las lesiona, las quema, las mata. ¿Okay? Se produce lesiones en la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, el sistema funcionaba utilizando ciclooxigenasa 1. La ciclooxigenasa 1 va a producir metabolitos, prostaglandinas, principalmente E2 y 2, que lo que hacen es producir vasodilatación en los vasos de la mucosa del estómago. Al producir vasodilatación va a llevar mayor flujo sanguíneo hasta las células productoras de mucus en el estómago y se produce más cantidad de mucus que protege el epitelio porque el mucus funciona como un buffer. En la luz del estómago el pH es 1 a 3, pero este es el mucus, digamos. A la mitad del mucus está en 4 o 5 y pegado al epitelio es en 7, ¿sí? Entonces cuando por consumo, porque se alimenta, por lo que sea, se produce mucho ácido clorhídrico, se consume el buffer, el mucus, entonces se produce prostaglandinas E2 y 2 que van a producir, producto de la activación del gen ciclooxigenasa 1, que van a producir vasodilatación y vuelve a colocarse una protección de mucus normal y se protege el estómago. Cuando ustedes pusieron un inhibidor de ciclooxigenasa 1, ¿qué va a pasar? Se produce el consumo del buffer del estómago, del mucus del estómago. Hay riesgo de contacto con la mucosa, el pH ácido, que iba a quemar de todas maneras, está por contactar con la mucosa del estómago, las células epiteliales del estómago. Entonces el sistema ordena, por acción troncal simplemente, ordena vasodilatación, pero como está bloqueado por el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa 1, no se produce la vasodilatación y lógicamente no llega más sangre a las células productoras de mucus en el estómago, las células Glovets, y entonces no se produce más mucus y el mucus se consume, hace contacto con las células epiteliales, quema, lesiona, destruye las células epiteliales porque el pH de 1 a 3 es totalmente incompatible con la vida de cualquier ser vivo del planeta, ¿sí? Entonces las quema las células epiteliales y el paciente tiene gastritis, úlcera o perforación gástrica, ¿sí? Entonces es el motivo de esta acción de la ciclooxigenasa 1. Pero en cambio, la ciclooxigenasa 2, el gen que codifica ciclooxigenasa 2, se activa cuando hay un estímulo adicional, o sea, no en procesos fisiológicos normales, sino cuando hay un proceso adicional, una invasión de un germen, ahí se activa el gen de ciclooxigenasa 2, produce la ciclooxigenasa 2, que no solamente tiene el efecto de vasodilatación, sino que además produce quimiotaxis de polimorfo nuclear y macrófago, ¿sí? Entonces lleva la célula de circulación hacia el tejido donde está produciéndose el ataque de un patógeno para poder controlarlo, eliminarlo, fagocitarlo, destruirlo por burso oxidativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es, digamos, la historia de ciclooxigenasa 1 y 2. Si es que existe ciclooxigenasa 3, está todavía en controversia. Se dice que principalmente funciona en el sistema nervioso central y que algunos fármacos tendrían una acción principalmente en ciclooxigenasa 3, por lo cual funciona solo en el cerebro y no en otros tejidos del cuerpo, ¿ok? Pero todavía está en evaluaciones, ¿ok? Aquí está un poquito más detallado el proceso. Aquí yo tengo mis fosfolípidos de membrana, ¿ok? Y cuando hay un ataque sobre esta membrana celular, se produce la activación de la fosfolipasa 2, que degrada los fosfolípidos y produce
metabolito del ácido araquidónico, que a su vez es atacado varias veces por la ciclooxigenasa, que va degradando y va produciendo metabolitos finales. Todos los metabolitos en conjunto se llaman prostanoides, ¿ok? Sin embargo, estos metabolitos iniciales, prostaglandina G2, prostaglandina H2, tienen una acción tisular, o sea, son los vasos capilares muy pobre. En cambio, los metabolitos finales son los que tienen una acción mucho más importante. Vasodilatación es una de las funciones, ¿no? Hay varias funciones, como vamos a ver en un momento. Entonces, fruto de este proceso se producen metabolitos finales. Por ejemplo, vamos a mencionar en algunos tejidos, estos funcionamientos son muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, el tromboxano A2. ¿Qué sucede? El tromboxano A2 es un metabolito del ácido araquidónico también, que va a producir vasodilatación, por un lado, pero esa acción no es tan remarcable, digamos, pero lo que sí produce importantemente es agregación plaquetaria, ¿sí? Para la formación del coágulo, para la formación de trombos, etcétera, todo lo que el sistema de coagulación funciona, se forma agregación plaquetaria y eso lo hace la tromboxano A2, ¿ok? ¿Qué pasa? La aspirina bloquea irreversiblemente la ciclooxigenasa, ¿sí? Es el único antiinflamatorio hasta el momento conocido que tiene la capacidad de bloquear irreversiblemente la ciclooxigenasa. En una célula convencional, cuando yo tengo, digamos, mi ciclooxigenasa, la aspirina se le acopla y la bloquea irreversiblemente, el organismo sintetiza nueva ciclooxigenasa, porque esa ciclooxigenasa no funciona, está bloqueada por aspirina, ¿ok? Y entonces se produce más ciclooxigenasa que sigue cumpliendo la función que corresponde, ¿sí? En este caso, agregación plaquetaria. Pero hay un dato. La plaqueta ya no es una célula completa, es un fragmento celular que ya no tiene núcleo. Por lo tanto, cumple el dogma de la biología molecular. DNA, RNA, proteína. Si no hay DNA, no hay proteína. Una plaqueta ya no tiene DNA, por lo tanto no puede sintetizar nueva ciclooxigenasa, que es una proteína. Es una enzima, es una proteína, ¿no? No puede sintetizar nueva ciclooxigenasa y por lo tanto esa plaqueta se queda de por vida de la plaqueta bloqueada en su capacidad para producir agregación plaquetaria. Eso explica por qué el ácido acetilsalicílico produce un bloqueo de la agregación plaquetaria, es un antiagregador plaquetario, a dosis extremadamente bajas, 80 a 100 miligramos por día, con lo cual no tiene ninguna otra función, solo inhibir la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque se une a la ciclooxigenasa en forma irreversible en cualquier tejido, pero en la plaqueta ya no hay cómo sintetizar nueva ciclooxigenasa porque ya no tiene núcleo, ¿ok? Ese es el motivo, cómo se explica por qué la aspirina tiene el efecto antiagregador plaquetario que no lo tiene ninguna otro antiinflamatorio no esteroideo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esa función, ¿ok? Hay otras funciones que son muy interesantes, por ejemplo, la prostaglandina I2, la prostaglandina E2, ¿no? Tiene la capacidad de producir vasodilatación. Le decía en el estómago I2. E2 son las principales inductoras de vasodilatación para poder producir producir mayor flujo de sangre a las células productoras de mucus y que el estómago se proteja, ¿sí? Lamentablemente, el mayor poder antiinflamatorio que tienen los antiinflamatorios no esteroideos dependen de la prostaglandina E2 y 2, justo la que tienen la mejor capacidad para producir vasodilatación en la mucosa gástrica y proteger el estómago, ¿ok? Por eso que los antiinflamatorios con tanta frecuencia producen molestias gástricas, ¿no? Irritación y a veces compromisos severos a nivel gástrico, ¿ok? Esta prostaglandina, la prostaglandina F2-alfa, es una prostaglandina que ha sido muy utilizada también por la industria farmacéutica muy interesantemente, ¿no? Prostaglandina F2-alfa se produce en varios tejidos, pero principalmente en el útero, ¿sí? Y lo que hace es producir la contracción del músculo uterino, ¿ok? Produce contracción del músculo uterino. ¿Cuál es la idea? Cuando las mujeres están en su etapa reproductiva, mensualmente se va a crecer un endotelio, un endometrio, ¿no es cierto? Crece el endometrio, preparándose para recibir el óvulo fecundado.
Pero si no hay óvulo fecundado, ese endometrio ya no va a servir porque tiene que estar fresco, ya no va a servir. Por lo tanto, tiene que eliminarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Se secreta prostaglandina F2-alfa, que produce cierre de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y contracción del músculo uterino, y eso va a ocasionar la salida, la eliminación del endometrio que ya no sirve para este ciclo, sino para preparar el tejido para un nuevo ciclo, ¿ok? Entonces, esa es la función que tiene prostaglandina F2-alfa. Eso fue utilizado muy interesantemente, porque hay un grupo de mujeres, ¿sí? No todas, grupos solamente, que cuando viene su regla, su periodo menstrual, tienen mucho dolor. Se llama la dismenorrea, tienen mucho dolor, ¿sí? Que se debe a percepción, básicamente. Perciben mucho dolor con la contracción uterina, sienten la contracción uterina y eso les ocasiona mucho dolor, les da náuseas, les da vómitos, ¿ok? No pueden asistir a la universidad, al colegio, al trabajo durante 1 o 2 días por una cosa que es fisiológica, ¿no? La regla, ¿ok? Entonces la industria farmacéutica dijo, yo puedo sacar un fármaco que bloquee prostaglandina F2-alfa. Y entonces saca un fármaco que bloqueaba, o su principal propaganda de difusión fue que bloqueaba la producción de prostaglandina F2-alfa. Por lo tanto, evitaba el dolor de la contracción uterina durante la regla. Y se vendió ampliamente este producto, ¿ok? Entonces, para que vean cómo es utilizado esto de acá. Pero además, al descubrirse que tenía capacidad para producir contracción del músculo uterino, entonces se descubrió una opción. Si yo tengo una mujer que está embarazada y esta mujer no desea el embarazo por la razón que sea, legal, no legal, válida, no válida, lo que quieran, pero no desea el embarazo, entonces le puedo poner un producto, ¿no?, de prostaglandina y va a producir contracción del músculo uterino y eliminación del feto, ¿no es cierto? Entonces se usó como abortivo, ¿ok? Se dan cuenta cómo pueden ustedes usar estos conocimientos, ¿ok? Ya. Pero hay un problema, o sea, todo parte de los fosfolípidos de la membrana, ¿no es cierto? Y ustedes saben que los humanos, igual como muchos seres vivos del planeta, la gran mayoría diría yo, no tenemos la capacidad de sintetizar lípidos, sino que los lípidos los tenemos que obtener del medio externo, ¿sí? Y la membrana es una bicapa lipídica, o sea, es prácticamente constituida básicamente de lípidos, muy pocas estructuras proteicas, básicamente lípidos, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Esos lípidos vienen del consumo de lípidos que uno tiene con la dieta, ¿ok? Un ratitito, déjeme mover esto. Ok, regresamos. Es que el aire acondicionado me gusta, pero no directo sobre la espalda. Ok, entonces, los lípidos que están en la membrana son obtenidos del medio externo, porque el humano no produce lípidos, ¿sí?, sino que los capta del medio externo. Y ahí hay un problema, de que los ácidos grasos, los lípidos, en la naturaleza están distribuidos en 3 grandes grupos, ¿sí? Los saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los saturados son ácidos grasos que son, digamos, útiles en la industria, pero no son buenos para la salud, ¿sí? Son bastante dañinos para la salud, por lo cual ya no se tiende a ya no utilizar ácidos grasos saturados. Ustedes saben que cuando sale todo este dispositivo de la comida chatarra, ¿no es cierto?, se obliga a que los industriales pongan un letrero en los productos que tienen ácidos grasos saturados en su composición, ¿sí? Que pongan un letrero, el octágono, el famoso octágono, que dice alto en grasas saturadas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno? Los empresarios, por obligación que les hace el gobierno, nos está diciendo, este producto es muy malo para la salud, no lo consuman, ¿sí? Eso nos dicen. Es muy malo para la salud, no lo consuman. ¿Y qué hace la gente? Lo consume. ¿Sí? Lo consume. Lamentablemente la gente no ha sido suficientemente concientizada
de lo que los octágonos nos están informando. La gran mayoría de la gente, le voy a decir, no sabe qué significa eso. Pero los médicos sí saben, y ellos son los que tienen que difundir la información en cada oportunidad que tienen, con un paciente, con el familiar del paciente, cuando hablan en general, a grupo de pacientes, donde se pueda, uno tiene que difundir esa información. Los ácidos grasos saturados son muy malos para la salud, por lo tanto no deberían usarse. Y si un producto tiene un letrero que dice alto en grasas saturadas, sencillamente no lo usen. Por ejemplo, usted come un panetón y ahí tiene su tremendo letrero que dice alto en grasas saturadas. Pero todo el mundo consume panetón en Navidad, el 28 de julio. ¿Sí? O sea, ¿qué le está pasando a la sociedad peruana? Que consume lo que le están diciendo es un veneno. Usa, no lo uses. Y lo usa. Pero bueno, eso ya queda en cada uno. ¿Ok? Entonces los ácidos grasos saturados son no son útiles en la alimentación del humano. ¿Ok? Se usa industrialmente en varias cosas. ¿Sí? Nos quedan los grasos monoinsaturados, que son los derivados omega 3, ¿sí? Perdón, omega 9, ¿ok? Que tienen un carbono en la posición 9, ¿no? Un radical en la posición 9. El ácido oleico, por ejemplo, ¿sí? Y están los poliinsaturados, el otro gran grupo de ácidos grasos. Dentro del poliinsaturados están los que son derivados de omega 3, que están en la categoría omega 3 y en la categoría omega 6, ¿sí? Que son los más saludables, ¿ok? Dentro de eso está el omega 3, ¿no? Y está el omega 6. Como se dan cuenta, dentro del omega 6 está aquí el ácido araquidónico que estamos mencionando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tienen ese concepto de que los ácidos grasos los obtenemos del medio externo, que no hay que consumir estos y que preferible es consumir solamente este grupo de poliinsaturados, ¿sí? Y eso depende del alimento que uno consuma, ¿ok? Entonces, hay una diferencia entre lo que era la alimentación en la antigüedad y la alimentación en el mundo occidental actual, que en referencia a la relación entre omega 3 y omega 6, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? En la antigüedad estamos hablando 100.000 años atrás, ¿no? 50.000 años atrás, no estamos hablando de épocas recientes, estamos hablando de épocas antiguas. El humano ingería las calorías básicamente como proteínas, carbohidratos complejos mayoritariamente, ¿sí? Y muy poco en grasas. El porcentaje de calorías que consumía como grasas era 20, máximo 25%, usualmente por debajo del 20%. Eran ingesta de calorías en forma de grasas. En el mundo occidental actual se ha incrementado drásticamente la cantidad de calorías que uno ingiere como grasas, ¿sí? Y si van a la comida peruana, peor, mucha grasa, ¿no? Más del 35% de las grasas las calorías dependen de ingreso como grasas, ¿ok? Lo cual no es bueno, ¿sí? Antiguamente las grasas saturadas eran de muy pobre utilización. Menos del 6% de las grasas que se consumían eran saturadas. En cambio, el desarrollo de la industria alimentaria requiere la utilización de grasas saturadas para una serie de funciones, como les digo. Grasas saturadas no son buenas para la salud. Ya mucha gente lo conoce, ya tiene su letrero alto en grasas saturadas, no consuma esto. Sin embargo, los industriales no pueden sacarlo de la fabricación. Galletas, chocolates, panetones, panes, ¿no? Una serie de cosas que usan grasas saturadas, ¿sí? No lo pueden sacar porque ya desestabiliza la formación mismo del alimento industrial que quieren, ¿sí? Entonces actualmente usamos más de 10% de grasas saturadas. Con la ley de grasas, de la aplicación de los octágonos que avisa la alta proporción de grasas saturadas, en varios países del mundo se ha logrado disminuir importantemente el consumo de grasas saturadas, ¿sí? Los industriales son coherentes con la sociedad a la cual atienden y buscan la forma de utilización de menor cantidad de grasas saturadas posibles. Pero aquí en el Perú no se cumple eso, no interesa la alimentación de la comunidad y por lo tanto sigue habiendo gran cantidad de alimentos altos en grasas saturadas. Por lo tanto, se mantiene mucho más de un 10% de producción de alimentos con grasas saturadas, lo cual antiguamente era bastante bajo, ¿sí?
En la antigüedad no había consumo de grasas trans. En realidad las grasas trans son, digamos, una invención de la modernidad humana. ¿Qué es lo que pasaba? Los industriales producían margarina, mantequilla, pero tenían el problema de que la mantequilla y la margarina a temperatura ambiente, sobre todo cuando había una temperatura mayor, se derretían y se producía, la mantequilla se volvía líquida, ¿no? Lo cual es desagradable en el aspecto y era difícil de utilizar. Complicaba el uso de la margarina, de la mantequilla, el hecho de que se deshacía a temperatura ambiente. Entonces, los industriales le dieron el encargo a los técnicos de desarrollar alguna estrategia para que la mantequilla no se deshaga a temperatura ambiente. Y los estudios comenzaron a realizarse y se descubre que si yo le pongo puentes de hidrógeno, la estructura de la mantequilla se mantiene a pesar de elevar la temperatura moderadamente. ¿Sí? Entonces comienzan a meter puentes de hidrógeno en la estructura de la margarina y la mantequilla. Eso es lo que se llama grasas trans. ¿Sí? Han sido transformadas por la incorporación de puentes de hidrógeno, o sea, hidrogeniones que han sido incursionados en gran cantidad, que forman puentes que mantienen la estructura a temperatura ambiente. ¿Ok? Unos años después se descubre que la hidroxilación de los lípidos es muy dañina para la salud. ¿Sí? Por lo cual se comienza a sacar información que es malo las grasas trans. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces comienza a hacerse la campaña. Y luego los industriales sacan su mantequilla, su margarina, que dice no contiene grasas trans, pero no se deshace a temperatura ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, algo ahí no está siendo correcto. Pero, bueno, eso ya son acciones de las autoridades que tienen que chequear qué cosa es lo que está pasando. Nos dicen que no tiene grasas trans, pero no se deshace a temperatura ambiente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? En el mundo actual se está usando grasas trans todavía, ¿sí? Antiguamente no existía el uso de grasas trans, ¿ok? Antiguamente el radio entre omega 6 y omega 3, dos grupos de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? Era de más o menos 1 a 1, o sea, había una molécula omega 6 por cada molécula omega 3, ¿sí? Máximo 2 a 1, dos moléculas omega 6 por cada molécula omega 3. Eso es lo que existió en el mundo antiguo, ¿ok? Actualmente ha habido un cambio drástico en la producción de alimentos, porque ahora los alimentos que se producen contienen 20 a 30 veces más omega 6 que omega 3, ¿sí? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El omega 3 está escaso en la naturaleza, a diferencia del omega 6 que está disponible en la naturaleza. Entonces, se utiliza mucho más omega 6 que omega 3 en la producción de alimentos para los humanos. Pero ojo, el ganado vacuno, caprino, los chanchos, los pollos, todos ellos tampoco no producen lípidos, los obtienen de los alimentos. Entonces, si yo alimento a un pollo, alimento a una vaca, alimento a un chancho con grasa omega 6, esa grasa va a estar en la carne del chancho y eso es lo que va a comer el humano. O sea, una dieta rica en omega 6. ¿Se dan cuenta? O sea, por vía directa o por vía indirecta, a través de la alimentación que recibe un animal que va a servir de alimento al humano, el radio de uso de omega 6 entre omega 3 se ha ido aumentando drásticamente y actualmente consumimos alimentos que tienen 20-30 omega 6 por cada omega 3. Y eso se vuelve un problema muy, muy serio, ¿sí? Ahora, ¿quién es responsable de este uso excesivo de omega 6 contra omega 3? Echémoslo de culpa pues a la naturaleza, que nos dio poco omega 3 en la naturaleza, ¿ok? ¿Sí? Pero, en realidad, no, nosotros podríamos buscar fuentes de omega 3. Hay mucho omega 3 y el mar peruano, por ejemplo, tiene mucho omega 3, ¿sí? Los únicos seres vivos en el planeta que tienen la capacidad de sintetizar omega 3 son algunos tipos de seres vivos en los mares y algunos en tierra, ¿sí? Los que son de los mares son los más abundantes, ¿sí? Básicamente, las algas marinas y el fitoplancton son los únicos seres vivos en el mar que tienen capacidad de unir moléculas de carbono con hidrógenos, ¿sí?
y formar los lípidos de tipo omega 3. ¿Ok? Entonces, las algas y el fitoplancton son los que producen en realidad el omega 3. ¿Ok? Los peces tienen hambre, se alimentan de algas, se alimentan de fitoplancton y ya están llenos, salen a la superficie a descansar, viene el humano y los captura. Entonces el pez también tiene bastante concentración de omega 3. ¿Sí? No porque lo produzca, los peces tampoco no producen omega 3. El que produce omega 3 son las algas marinas y el fitoplancton. Y fíjense, cosa de los peruanos. No consumimos algas marinas. Tenemos una amplia costa repleta de algas marinas que vienen los barcos chinos, japoneses, europeos, se llevan nuestras algas marinas y el Perú no utiliza sus algas marinas. Cosas de los peruanos, ¿no? Cosas raras de los peruanos. Pero bueno, al final igual. ¿Ok? Otra fuente de producción de omega 3 son algunos productos que están en tierra. ¿Sí? De estos hay un tipo de alimento que se llama la chía. Una semillita de chía. La chía tiene más o menos 70% de concentración de omega 3. Tiene bastantes lípidos y tiene omega 3 dentro de su estructura, importantemente. Es el alimento que tiene la mayor concentración en el planeta de omega 3. La chía no es de origen peruano. La chía es un producto de origen centroamericano, principalmente Panamá. De ahí se originó chía, ¿sí? Así como la papa es de Perú, ¿no es cierto? El choclo de Perú. La chía es de Panamá, ¿ok? De Centroamérica en general, principalmente Panamá, ¿ok? Pero ese es el alimento que tiene la mayor concentración de omega 3, ¿sí? De donde podrían obtenerse nutrientes importantes, ricos en omega 3. O sea, fuentes hay. Lo único que hay que trabajar en la industrialización. No quiere decir que la naturaleza nos abandonó a nuestro destino. No, la naturaleza puso omega 3 también en las algas, en el fitoplancton, en la chía. Y a nivel, el otro alimento con alta concentración de omega 3 es un alimento peruano. Eso sí, un alimento peruano que se llama el sacha inchi. ¿Sí? Sacha inchi tiene entre 47 a 52% de omega 3. Mucho más que el olivo, por ejemplo. El olivo no pasa del 17-19% de omega 3, mientras la chía tiene 47-52% omega 3 y chía tiene 70% omega 3. ¿Sí? Fíjese, eso lo tenemos en el Perú, es un producto netamente peruano. Nadie cultiva chía en el país. Nadie cultiva chía en el país. Lo que se tiene, nadie cultiva sacha inchi en el país. Lo que se tiene en los mercados de sacha inchi es lo que crece en los bordes de los ríos, en la selva alta, ¿no? Ahí en los bordes de los ríos, ahí crece el sacha inchi, y de ahí los que están produciendo estos aceites recolectan y producen sus aceites y producen lo demás, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Perú no logra una mayor producción de sacha inchi para obtener de ahí derivados, ¿no? Que sean potencialmente industrializables? ¿Por qué? Porque es peruano. ¿Quién le pone atención a lo peruano? Se descubrió la vacuna peruana para coronavirus, nadie le hizo caso, nadie apoyó, no se pudo producir. ¿Sí? La naturaleza nos da sacha inchi, nadie le presta atención. La naturaleza nos da la maca, nadie le presta atención. Solo por ser peruanos. ¿Ok? Pero bueno, algún día saldremos de eso. La cosa es que estos alimentos son los que tienen alta concentración de omega 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó que hizo que la humanidad de pronto requiriera gran cantidad de producción de alimentos? Dos posibilidades, no dos, hay varias, pero digamos las más importantes, ¿no? En el mundo industrializado, la revolución industrial, ¿no es cierto? De pronto la gente que está en el campo y que utilizaba los nutrientes que estaban en el campo, de pronto se fueron las fábricas, ¿no? De autos, de todo. Se fueron las fábricas que requieren gran cantidad de personal y la gente del campo comienza a venir hacia las ciudades donde estaban las fábricas y comienza a crecer las ciudades. El crecimiento poblacional de las ciudades se produjo básicamente por la revolución industrial en el mundo industrializado. Perú no es industrializado. Sin embargo, también hubo gran crecimiento de las ciudades, principalmente Lima, ¿sí?
Recuerden ustedes, hace 60 años Lima tenía 500.000 personas, ahora tenemos 11 millones de personas, ¿sí? ¿Qué hizo crecer intensamente Lima? ¿Fue la revolución industrial? No, en Perú no ha habido revolución industrial. Los industriales nunca se pusieron las pilas para generar una revolución industrial que podríamos hacer, pero no les interesa hacer, ¿sí? ¿Qué pasó? Primero, centralismo. Este centralismo que nos está matando, que nos estamos matando entre peruanos, reclamando que no siga el centralismo, ¿sí? Eso fue la principal causa. Y luego, por los años 70, la gente se cansó del centralismo, de la desigualdad, y hace la revolución que le llamaron Sendero Luminoso, que después se convirtió en un movimiento terrorista totalmente repugnable, ¿no es cierto? Y que espantó a la gente de la zona rural hacia las ciudades, hizo que bruscamente crecieran las ciudades, y además los apetitos políticos que hicieron crecer las ciudades, sobre todo en Lima, ¿no es cierto? Como digamos Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, que fue crecimiento programado por cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, eso hizo crecer en Perú las ciudades, ¿no? Pasar de 500.000 a 11 millones, y que la segunda ciudad después de Lima de 11 millones sea Arequipa, que tiene 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes. Imagínense la diferencia en crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso nos llevó también en Perú a tener este problema de que tenemos gran población que tenemos que alimentar, y tenemos que llevarle no solamente alimento al humano, sino alimento a los animales que van a ser alimento para el humano. Y entonces comenzó a utilizar gran cantidad de omega 6 sin trabajar en mantener un equilibrio entre omega 6 y omega 3. ¿Cuál es la trascendencia de esto? ¿Qué cosa tiene importancia? Ya no podemos volver al pasado de tratar de querer tener omega 6 1 a 1, 2 a 1. ¿Sí? Lo ideal en el mundo actual es tener una relación 4 a 1 o 5 a 1. 4 omega 6 por cada omega 3 o 5 omega 6 por cada omega 3. ¿Sí? Pero la realidad no nos dice eso. ¿Sí? La realidad nos dice que nunca debería ser mayor de 10 a 1. Y cuando ustedes se van a un menú de una casa, ¿sí? Menú, ¿no? Familiar, usted va a encontrar un radio 15 a 20 omega 6 omega 3 a 1, ¿no? 15, 20 a 1. Pero si van a estas comidas rápidas que están tan difundidas, sobre todo en Lima, que ya se han expandido lamentablemente a muchas ciudades, a las más grandes del Perú, a estas comidas rápidas, ¿no? Kentucky, McDonald's, esas comidas tienen un radio 20, 30 a 1 de omega 6, omega 3. O sea, son altamente tóxicas, pero la gente los consume. Y ustedes no van a ver a un poblador extremadamente pobre en un Kentucky o un McDonald's. No van ahí. ¿No es cierto? ¿Quién va? Gente clase media o clase alta. Y entonces en el Perú, ¿qué le pasa a la gente clase media, clase alta? Que va a consumir un alimento que es tan tóxico como es las comidas rápidas. Estos alimentos. Bueno, pregúntenselo ustedes, pregúntenle a sus pacientes, a sus familiares, ¿por qué se van a eso si se sabe que son tan dañinas para la salud? Simplemente la salud no interesa. Es el punto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante ese omega 6, omega 3? Miren, ve. Aquí está la ingesta de ácidos grasos en la dieta. ¿Sí? Y eso es bien importante que se entienda, ¿sí? Para el manejo del paciente, ¿no? Por un lado está este lado de acá que ustedes todos conocen. Esto es lo que les enseñaron. Pero les aseguro que esto de acá muy pocos conocen. ¿Sí? Pero es el mismo cuadro. Es esto acá. ¿Qué pasa? Los derivados de omega 6, ¿ok? Van a ser degradados por, como le dije, fosfolipasa 2, ¿no es cierto? Que va a producir ácido. Miren, ¿saben qué? Un favor. Aquí hay un error en esta gráfica. Yo entregué la gráfica, lamentablemente la han convertido, la han hecho más bonita, entre comillas, pero ha habido un montón de errores en esta transcripción, ¿sí? Aquí debería decir, ser ácido araquidónico. Este cuadro aquí es el ácido araquidónico. Derivado omega 6 por las enzimas que hemos mencionado, se va a formar el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, va a producir prostaglandinas, ¿ok? ¿Sí? Va a producir prostaglandinas,
y por acción de lipoxigenasa va a producir leucotrienos. Pero ojo, las prostaglandinas que se forman por esta ruta son de la serie 2, prostaglandinas tromboxano serie 2, ¿ok? Y leucotrienos serie 4. ¿Cuál es la función de estas moléculas? Producir inflamación, o sea, producir vasodilatación y quimiotaxis de polimorfo nuclear en neutrófilo. Esa es su función. ¿Para qué? Para defendernos del ataque de un patógeno, y necesitamos esta ruta. Se tiene que ingerir omega 6 para que esta ruta funcione, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, viene un patógeno, los que han llevado ya inmunología se saben ya que los patógenos son seres vivos muy inteligentes. Conocen muchísima biología molecular, conocen muchísima inmunología, conocen muchísima biología celular, y gracias a ese conocimiento que tienen, bloquean nuestro mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Entonces, cuando el patógeno llega sabiendo que el sistema inmune del huésped lo va a atacar. Y entonces entra con la pata adelante, ¿no es cierto? Entran produciendo gran cantidad de enzimas proteolíticas para romper las rutas, las redes que tiene el tejido del humano, y por otro lado, para romper la estructura de los mecanismos de defensa que va a producir el humano. Las prostaglandinas, los péptidos, citoquinas proinflamatorias, eso tiene que romperlo para que el sistema no lo ataque mucho. Entonces entran produciendo esas sustancias, ¿ok? Y por otro lado, cuando el sistema inmune detecta la presencia del patógeno, va a activar la llegada de polimorfos nucleares, macrófagos, que van a liberar gran cantidad de enzimas proteolíticas para romper la estructura del patógeno, ¿ok? O sea, en el tejido donde está produciendo la infección, hay gran cantidad de enzimas proteolíticas producidas por el patógeno y producidas por el sistema inmune del huésped, ¿ok? Y ahí hay una lucha, es una guerra la que se está librando ahí, de guerra de dos inteligencias diferentes, ¿ok? Que tienen como finalidad la sobrevivencia, ¿ok? Pero cada uno ataca al otro para eliminarlo, ¿ok? Al final, casi siempre nuestro sistema inmune logra eliminar al patógeno y con eso se cura la infección, cuando logra curarse, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Ustedes saben, donde hay guerra hay efectos colaterales, hay daño colateral, ¿sí? Y estas enzimas proteolíticas va a romper los capilares, va a romper las fibras colágeno, va a romper los epitelios, va a romper toda la estructura en la lucha entre el patógeno y el huésped, ¿sí? Entonces, cuando yo ya eliminé, gracias a este mecanismo de inflamación, eliminé el patógeno, ahora yo tengo que parar la inflamación, ¿sí? Y más bien inducir un proceso de reparación tisular. Y eso se logra ya no a partir de omega 6, sino a partir de omega 3. Los derivados de omega 3 lo que van a hacer es producir bajo las mismas enzimas, fosfolipasa 2, etc., pero la ruta ya no va a venir hacia la producción de ácido araquidónico, sino más bien hacia la producción de ácido eicosapentanoico, el EPA, que es tan famoso ahora, que dice que le agregan las leches, ¿no?, etc. El EPA, ¿ok? Ácido eicosapentanoico. Este ácido eicosapentanoico va a ser igualmente atacado por ciclooxigenasa y lipoxigenasa, ¿ok? Ciclooxigenasa, lipoxigenasa, las mismas enzimas. Las enzimas son las mismas. Lo que cambia es el sustrato sobre el cual actúa esa enzima. Y aquí se va a producir prostaglandinas tromboxanos también por la ruta de ciclooxigenasa, pero de serie 3, ¿sí? Y leucotrienos, pero de serie 5. Ahora, estos metabolitos de acá tienen efectos contrarios a los metabolitos de este lado acá, porque estos metabolitos de acá más bien tienen actividades antiinflamatorias. Cierran el vaso sanguíneo y bloquean la expresión de molécula de adhesión en los polimorfos nucleares macrófagos, de tal manera que ya no van hacia el tejido, ya no pueden ir hacia el tejido porque la expresión de molécula de adhesión es bloqueada por estos metabolitos de prostaglandina, tromboxano y leucotrienos en la circulación, en la región donde está produciéndose el evento. De tal manera que con esto cierran la llegada de polimorfos nucleares y metabolismo de este ácido eicosapentanoico se va a producir el ácido docosahexanoico, el DHA, ¿no es cierto? Tan famoso también DHA, ¿ok? Este es el EPA de DHA, docosahexanoico, que lo que va a hacer es producir metabolitos finales, como por ejemplo las resolvinas, las protectinas y las vanecinas.
Esos tres metabolitos lipídicos, protectinas, resolvinas y marecinas, tienen acciones reparadoras tisulares. Inician el proceso de reparación tisular, ¿sí? Reparar el tejido que se ha dañado. Además, tiene la capacidad de estimular a las células madre mesenquimales, mesenchymal stem cells, a las células madre mesenquimales que están en todos los tejidos, ¿ok? Para que estas células, por un lado, produzcan factores de crecimiento, epidermal growth factor, vascular endotelial growth factor, que va a producir nuevos vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Sí? Va a estimular la formación de los vasos sanguíneos, va a estimular con el fibroblast growth factor la activación de las células de los fibroblastos para producir nuevas fibras colágeno que reparen las fibras colágeno que se han dañado, ¿ok? Y por ese proceso de transdiferenciación, esas células mesenquimales se convierten, por eso se llama transdiferenciación, se convierten en células endoteliales, se convierten en fibroblastos, ¿sí? Que son las características de las células madre mesenquimales, para resolver y reparar todo el tejido dañado en la lucha con el patógeno. ¿Ok? O sea, yo requiero omega 6 para defenderme del patógeno, pero requiero omega 3 para parar el proceso inflamatorio y reparar mi tejido dañado. ¿Sí? Si yo consumo una dieta muy rica en omega 6, pero muy pobre en omega 3, voy a poder tener la capacidad de inducir respuesta inflamatoria potente. Pero luego, si yo no consumo omega 3, no voy a poder parar el proceso inflamatorio. Y el sujeto va a comenzar a producir gran cantidad de respuesta inflamatoria exagerada, de baja intensidad usualmente, que es muy dañina para la generación de una serie de patologías. Y esa es una de las tantas explicaciones por lo cual nosotros estamos viendo que las enfermedades inflamatorias crónicas están aumentando en el tiempo. ¿Sí? Sostenidamente están aumentando en el tiempo. ¿Qué cosa? Enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas y cáncer. 3 tipos de enfermedades claramente relacionadas a procesos inflamatorios de baja intensidad. ¿Ok? Entonces, nosotros requerimos omega 3. Si no consumimos, estamos en problemas. Y ahí está, tenemos la fuente para producir omega 3, pero es peruana, no lo usamos. ¿Sí? Entonces, aquí es básicamente lo mismo, el ácido araquidónico, va a salir lipoxinas, pero de serie 5, la del EPA va a salir las resolvinas, las protectinas, neuroprotectinas, otros tipos de protectinas, ¿no es cierto? A partir del DHA, ¿no? Que son metabolitos que actualmente se están trabajando bastante y ya están en camino a producción de algunos productos sintéticos a partir de estas moléculas. Sacha Inchi, como les dije, es un producto peruano, por lo tanto nos interesa la investigación en Sacha Inchi, ¿ok? Es un producto que tiene una alta concentración de omega 3. Y ustedes ven este cuadro y dicen, si yo tengo un producto que tiene alta concentración de omega 3, esto podría tener efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Vamos a probarlo. Entonces desarrollamos esta investigación, fue tesis de pregrado de una de las chicas que rotó por nuestro laboratorio de inmunología, ¿ok? Y ella indujo esta respuesta inflamatoria que es bastante habitual, producir el edema de la pata en el ratón, inducida por carragenina, es una sustancia, lambda carragenina, es una sustancia que produce una respuesta inflamatoria brusca, muy rápida, pero también pasa muy rápido. En 2-3 días pasó el proceso inflamatorio. ¿Sí? Es la carragenina. Entonces, inducimos inflamación por carragenina. Y luego les administramos vía oral Sacha Inchi, ¿no? En forma de aceite, los que están comerciales, disponibles en el mercado, ¿sí? Utilizamos el aceite Sacha Inchi y utilizamos 2 fuentes de producción de Sacha Inchi. En el Perú, nosotros tenemos 2 variedades de Sacha Inchi. La Sacha Inchi, el nombre científico es la Plukenetia. Tenemos la Plukenetia volubilis, que es la más abundante, es el grano ese que ustedes conocen, el grano más grande, y la Plukenetia guayabambana, que es un grano un poquito más chico, que es se produce menos en el Perú. ¿Sí? Se encuentra menos en el Perú porque no producimos, ¿no? Se encuentra. ¿Ok? Y miramos la capacidad de inhibir la inflamación comparada contra la capacidad que tiene la indometacina de inhibir la inflamación. Ustedes saben que la indometacina es un antiinflamatorio de alta potencia, ¿ok? Y ese es usualmente el control, ¿no? Yo me mido contra indometacina. Entonces, evaluamos y aquí tenemos la respuesta de inhibición. Indometacina produjo un 60% de inhibición de la inflamación, ¿ok? Mientras Sacha Inchi volubilis, Plukenetia volubilis,
a dosis de 5 mililitros por kilo, 10, 20, 40 mililitros por kilo, ¿sí? Porque es fluido, líquido, de peso del animal, producía un nivel de control de la inflamación, miren, ve, que aumentaba ese control de inflamación, inhibición de la inflamación y control, ¿no? Logrando casi el 50% de inhibición de la inflamación, bastante menos que lo que produce la indometacina. Pero cuando nos vamos a ver el resultado con la pulqueneta guayabambana, la situación cambia. Y vemos que a dosis mayor, la dosis de 40 mililitros por kilo, la inhibición de la inflamación es igual que lo que produce la indometacina. O sea, es un potente antiinflamatorio el usar Sacha Inchi por vía oral. ¿Ok? Vimos en el tejido también y se vio que el grosor del tejido inflamado era menor a mayor dosis de Sacha Inchi y además la infiltración de células inflamatorias era menor también cuando se analizaba el número de células por campo, ¿no? En esos sistemas de evaluación. Aquí están los resultados, ¿no? La inhibición de la inflamación y se ve que la guayabambana produce una disminución de inflamación bastante mayor que la volubilis, ¿ok? Comparable con la de la indometacina, ¿ok? Entonces, en este modelo animal se demuestra que Sacha Inchi sí tiene efecto antiinflamatorio. Entonces había que trabajar un poco ese producto para lograr algún producto que sea comercialmente disponible, ¿ok? Vamos a salir de lo que son productos de este tipo y vamos hacia lo que son los antiinflamatorios no esteroideos que ustedes conocen, ¿ok? Se ha descubierto muchos antiinflamatorios no esteroideos, pero hay un antiinflamatorio no esteroideo que es muy antiguo en su descubrimiento, que es el ácido acetil salicílico, ¿sí? Primer antiinflamatorio utilizado por la humanidad, ¿sí? ¿Desde cuándo? Acuérdense, la industria farmacéutica nace en la segunda mitad de los años 1800. Ahí nace la industria farmacéutica, ¿sí? Pero no quiere decir que desde la industria farmacéutica existen medicamentos, no. Desde la aparición del humano en el planeta, el humano ha utilizado medicamentos, ¿no es cierto? Alimentos, sustancias vegetales mayormente, que lo utilizaba como medicamento. Es lo que se llama la trofoterapia, que lamentablemente no les han enseñado a ustedes, pero los que tienen interés lean un poco sobre trofoterapia. Es algo muy, muy importante en el mundo actual, ¿sí? ¿Y qué pasa? 450 años antes de Cristo, Hipócrates, 450 años antes de Cristo, menciona que las comunidades del Medio Oriente utilizaban la savia del sauce blanco, es un árbol grande que crece en la zona de Medio Oriente, procesaban la savia, hacían un extracto de la savia del sauce blanco y eso le daban a sus pacientes cuando tenían los humores alterados. Acuérdense, Hipócrates hablaba de los humores, ¿no? Humores, ¿sí? Entonces, cuando tenían humores, en la versión actual, tenían cuadros inflamatorios, fiebre, cuadros inflamatorios, le daban ese extracto de la savia del sauce blanco y los pacientes mejoraban sintomáticamente, ¿ok? Eso lo describe Hipócrates en sus tratados 450 años antes de Cristo. Ese concepto fue olvidado totalmente, no utilizado, no diseminado en información hasta que se forma la industria farmacéutica. Que ustedes saben que la finalidad de la industria fue hacer el mismo principio que utilizó Thomas Alva Edison. Él no descubrió la luz eléctrica. Él difundió la luz eléctrica en todas las casas de Inglaterra. ¿No es cierto? Es lo que lo hizo conocido como si fuera el creador de la luz eléctrica. Él no creó la luz eléctrica. Él difundió el uso de la luz eléctrica en todo Inglaterra, ¿no? En todas las capitales, ¿no? Entonces, eso mismo quisieron hacer los industriales y dijeron, vamos a producir productos que puedan utilizarse así, se ponen en una forma y se lo vende masivamente, ¿no es cierto? Entonces convocaron gente que fue a buscar información de los chamanes en las diferentes culturas, en el África, en el Asia, en América, y recolecta información y traen la información de que Hipócrates ya había mencionado que el extracto de la savia del sauce blanco produce este efecto. Entonces comienza a trabajar el extracto de la savia del sauce blanco, ¿sí? Por los años 1898, 97, 98, se descubre un extracto altamente concentrado en algunos compuestos que tenía gran capacidad antiinflamatoria, analgésica antiinflamatoria. Se le llamó algo así, no me acuerdo exactamente, como azosalicilatos, ¿sí? Año 1903, 1904 más o menos, laboratorios Bayer, laboratorio europeo, descubre
una molécula que la cristaliza. Cristalizar quiere decir, yo sé qué átomo está acá, qué átomo está acá, qué átomo está acá, qué átomo está acá, ¿no? Si yo ya sé qué átomo está en cada sitio, ya no necesito la planta. Lo sintetizo en el laboratorio. Entonces, a partir de 1905, se comienza a producir ácido acetilsalicílico en forma de tabletas, porque se ha sintetizado en el laboratorio. ¿Ok? Eso es lo que se llama la aspirina. Le pusieron el nombre comercial aspirina. Su nombre son el ácido acetilsalicílico. De tal manera que el antiinflamatorio no esteroideo más antiguamente usado por la humanidad ha sido el ácido acetilsalicílico como producto natural y luego como producto sintético ya, ¿sí? Producido por la industria farmacéutica, ¿ok? Que tiene una actividad antiinflamatoria muy importante, ¿sí? Muy, muy importante, ¿sí? Pasan los años, no se descubre nada, ¿sí? Hasta que comienza por los años 70, ¿sí? Mediados de los 70, se comienzan a descubrir nuevas moléculas a partir de la estructura del ácido acetilsalicílico. Se modifica la estructura y se comienza a descubrir moléculas nuevas, ya no naturales, sino sintéticas, ¿no? Y se descubren las pirazolonas. Son derivados enólicos, ¿ok? El representante del prototipo es el metamizol, también conocido como dipirona. Son dos nombres para la misma molécula, ¿sí? Metamizol o dipirona, ¿sí? Entonces, metamizol dipirona es un producto que tiene una acción antipirética muy potente, ¿sí? Analgésica bastante buena, pero no tiene actividad antiinflamatoria. ¿Cómo se explica eso? Porque su efecto es básicamente control de la producción de ciclosinasa, inhibición de la producción de ciclosinasa a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces bloquea la producción de ciclosinasa básicamente el cerebro. Acuérdense, en el cerebro está el centro de control de temperatura, el centro de control del dolor, ¿no es cierto? Entonces controla la temperatura, baja la temperatura, porque bloquea la producción de ciclosinasa en el centro de control de la temperatura en el hipotálamo, ¿no es cierto? Y controla la percepción del dolor por bloquear la producción de ciclosinasa, ¿sí? En también el centro de control del dolor en el cerebro. ¿Ok? Entonces, metamizol, dipirona, es un potente antipirético, muy buen analgésico y no tiene actividad antiinflamatoria. ¿Ok? Se utilizó bastante, hasta el momento actual se utiliza. ¿Y qué pasó? Se comenzó a describir un efecto colateral grave de metamizol. Producía toxicidad en médula ósea, producía pancitopenia y con eso se bloqueaba la producción de células de médula ósea y el paciente moría en una sepsis, ¿sí? Entonces se puso reservas a metamizol hasta que finalmente se bloqueó la distribución, el uso de metamizol en todo el mundo. Pasaban los años y no se descubría ningún producto que tenía la capacidad de bajar la fiebre tan potentemente como el metamizol, ¿sí? Entonces comienza a poner interés en ver qué pasó, por qué había ese efecto colateral. Y se dan cuenta de un detalle importante. Básicamente los reportes de toxicidad médula ósea habían sido hechos en el mundo nórdico, casi no en el mundo del sur, ¿sí? Y cuando se fue en el mundo del sur, se daba en sujetos que tenían ascendencia nórdica, ¿no? Del norte del planeta. ¿Ok? Entonces dijeron, de repente, esto está asociado a algún gen que está presente en el mundo nórdico, pero no está en el mundo del sur. ¿Ok? Se hicieron los estudios de fármaco, ¿no? De fármaco, eso se llama farmacogenética, y se descubre que es cierto, ¿sí? Entonces, se bloquea la producción y distribución de metamizol en el mundo nórdico, pero se libera la producción de metamizol en el mundo del sur. De tal manera que en el mundo del sur sí tenemos metamizol para utilizar en el momento actual, por el hecho de que está asociado con genes que están en el mundo nórdico y no en el mundo sur, ¿sí? Sin embargo, recuerden, la migración de la gente ha sido muy importante en los últimos 100 años, ¿no? En los últimos 50 años más, de tal manera que tenemos mucha gente que tiene genes del mundo nórdico y por ahí le puede tener el gen que está asociado con metamizol y producirle una toxicidad severa, tal como sucede en el mundo nórdico. Entonces, siempre hay que tener sus reparos con el uso de metamizol, ¿ok? Claro, actualmente ya tenemos las proteínas recombinantes y tenemos por ejemplo,
la producción del factor estimulador de córneas, granucitos, ¿sí? Que uno le pone una inyección de eso, un paciente que está con anemia plástica por metamizol, y la médula se comienza a disparar la producción de polimorfos nucleares. Con lo cual el paciente que hace esta complicación ya no muere. Pero de todas maneras es una complicación importante, no es una gracia. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener cuidado con metamizol. Viene en tableta de 500 miligramos y en ampollas de 2.5 miligramos. Mililitros, perdón, 2.5 mililitros. Otro derivado importantísimo fueron los derivados pirazolónicos, de las pirazolidonas. El ejemplo, el prototipo fueron las fenilbutazonas. Al Perú, la única fenilbutazona que llegó fue oxifenbutasona. Cuando llegó, oye, tenía el nombre de Tanderil, ¿sí? Actualmente Tanderil ya es otro principio activo, ya no es oxifenbutasona, pero llegó oxifenbutasona. ¿Qué es lo que pasó? Miren, los pacientes con espondiloartropatías seronegativas son pacientes que tienen enfermedad por una derivación básicamente de TH17, producción de interleuquina 17. Las enfermedades producidas por derivación TH17 no responden al uso de aspirina, ¿sí? Entonces los pacientes que tenían cualquier espondiloartropatía seronegativa, espondilosis anquilosante, psoriasis, Reiter, etc., no mejoran con aspirina. ¿Por qué? Porque son enfermedades TH17. ¿Ok? Y también hay un porcentaje de pacientes mínimo, pero hay un porcentaje que tiene cierto componente TH17. Por lo tanto, estos pacientes no mejoraban con aspirina. ¿Sí? Con arteria reumatoidea me refiero. ¿Ok? Entonces, estos pacientes, todo este tiempo de la evolución del humano, no tuvieron nada que le controle su enfermedad. Hasta que se descubre las pirazolidonas, se descubren las fenilbutazonas. En el Perú, la oxifenbutasona, venía en tableta de 100 miligramos. ¿Sí? Estos pacientes se vieron tremendamente beneficiados con el uso de oxifenbutasona, fenilbutazonas a nivel mundial. ¿Ok? ¿Sí? Esto estamos hablando del año 1974, 75 más o menos, 1975 se descubre fenilbutazonas. Cuando nosotros hablamos de los antiinflamatorios, los médicos creen que es algo antiguo, ¿no? La aspirina es lo único que es antiguo. Todo lo demás es nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Fenilbutazonas, como le digo, se descubren los primeros por los años 1974-75. Al Perú llegó años 79, 78, 79, recién llegó oxifenbutasona al Perú. Antes no existía, ¿sí? Entonces los pacientes que tenían seronegativas aquí en Perú, hasta el año 79 estaban sufriendo porque su enfermedad no se controlaba si es que no usaban agentes remisivos adecuados, ¿sí? Porque no tenían un antiinflamatorio que les funcione, ¿ok? Hasta que aparece oxifenbutasona, que tiene un efecto antiinflamatorio, pero más potente que antiinflamatorio todavía, controla bastante bien las espondiloartropatías seronegativas. Los pacientes al fin pudieron estar tranquilos, en paz, con poco dolor, ¿ok? Pero ¿qué pasó? En el mundo nórdico, también la oxifenbutasona, las fenilbutazonas producen toxicidad en médula ósea y se retira del mercado fenilbutazonas. Y los pacientes que tenían seronegativas, que habían probado ya el caramelito de tener un producto que les calmaba el dolor, de pronto se quedan sin la posibilidad de comprar su oxifenbutasona. ¿Por qué? Porque se retiró del mercado. ¿Sí? Entonces, tremendo problema, volvieron a tener gran cantidad de sufrimiento esos pacientes por el dolor, por su enfermedad de fondo, cuando no se controlaba adecuadamente con agentes inmunosupresores. ¿Ok? ¿Qué pasó? En el mundo normal, las farmacias venden los productos en base a una receta de un médico. Y cada receta se registra de tal manera que un paciente no puede venir a comprar el producto 2 veces con la misma receta. Porque la receta queda registrada. El paciente viene con segunda receta por segunda vez a comprar con la misma receta. La farmacia chequea y dice, no señor, usted ya compró con esa receta. No puede volver a comprar. Vaya a su médico y vea si requiere que seguir usando. O sea, lo obligan a tener la consulta médica. ¿Sí? ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el Perú? En el Perú, cualquier persona va y compra lo que quiere en una farmacia. Y si quieren, se van al hueco y compran cajas de medicamentos. Que sean verdaderas, que sean adulteradas, no interesa. Compran cajas de medicamentos. Entonces, en un mercado como el peruano, hay que tener ciertas restricciones. En los mercados controlados, casi todo el mundo,
si el paciente tiene una espondilopatía neurodegenerativa y requiere fenilbutazonas, el paciente firma un consentimiento informado, dice yo libero responsabilidad a la institución y al médico tratante, entrega eso y la farmacia le produce fenilbutazona. Pero en el Perú no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente compra sin receta. Compran cualquier cosa, compran por cajas. Entonces no se puede liberar un producto que tiene potencial toxicidad importante, mortal, ¿no? Entonces, problemas de tener un sistema de salud muy extremadamente precario, ¿no? Con un sistema de farmacias totalmente descontrolado, ¿sí? Problemas, ¿no? Ok. Esto no sigue secuencia histórica por si acaso, sino secuencia por grupos. Mucho más adelante se desarrollan los oxicams. Dentro de ellos está el piroxicam y el meloxicam. Son dos productos de la misma familia, pero para que vean, son de la misma familia, pero son no estructuralmente, sino farmacéuticamente diferentes. La farmacocinética, farmacodinámica, los dos son totalmente diferentes. Por ejemplo, piroxicam no es COX-2 preferencial, ¿sí? En cambio, meloxicam es COX-2 preferencial. O sea, lo que hizo la industria farmacéutica fue desarrollar moléculas que ya no bloqueen a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa, y sí bloqueen a la ciclooxigenasa 2, de tal manera que controlan el dolor de una inflamación, pero no desprotegen la protección de los tejidos por ciclooxigenasa 1. Acuérdense que lo dije, el estómago se cumple también para el riñón, para el corazón, para todos los órganos, ¿no? Sino que lo más característico es el estómago, por eso le menciono eso, pero esa protección es a todos los tejidos, ¿sí? Entonces, los inhibidores ciclooxigenasa que bloqueaban importantes ciclooxigenasa 1, bloqueaban también las funciones protectivas de esta enzima y por lo tanto daban mucha toxicidad. Entonces desarrollan productos que bloquean la ciclooxigenasa 2 y no a la ciclooxigenasa 1 y sacan productos que dicen son COX-2 selectivos. Sin embargo, los estudios posteriores demuestran que no es cierto, ¿sí? Así como muchas cosas que se están diciendo en el Perú no son ciertas, ¿sí? Entonces, se descubre que todos los ciclooxigenasa 2 selectivos, supuestamente, tienen en mayor o menor proporción acción sobre la ciclooxigenasa 1, de tal manera que no son selectivos de ciclooxigenasa 2, ¿sí? Entonces les obligaron a cambiar de rótulo y decir ciclooxigenasa 2 preferenciales, que ese es su nombre actual, ¿sí? Los ciclooxigenasa 2 preferenciales. Entonces piroxicam no es ciclooxigenasa 2 preferencial, meloxicam sí es ciclooxigenasa 2 preferencial, ¿sí? Pero aquí hay una característica importante, piroxicam, meloxicam, los dos, como parte de familia, sí comparten la característica que tienen un tiempo de vida media muy largo, y piroxicam mucho más largo, ¿ok? Entonces, piroxicam se ingiere y tiene una vida media de más de 24 horas, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que tomarlo cada 24 horas, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Todos los COX preferenciales son para administración cada 24 horas. Nunca se administra cada 12 horas. No está hecho los estudios para administración cada 12 horas. La indicación es administración cada 24 horas, ¿ok? Entonces ustedes dirán, y doctor, entonces ¿para qué existe piroxicam 10 y piroxicam 20? ¿Para qué existe meloxicam 7.5 y meloxicam 15 miligramos? ¿No es cierto? ¿Para qué? Piroxicam 10 o meloxicam 7.5 se usa para enfermedades que tienen bajo componente inflamatorio. Digamos, osteoartrosis. Hay inflamación, pero es un bajo componente inflamatorio. Y piroxicam 20 o meloxicam 15 se usa para enfermedades que tienen gran componente inflamatorio, digamos arteritis reumatoidea, insuficiencia anquilosante, ¿no? Gran componente inflamatorio, ¿sí? Para eso hay mitad y doble dosis, pero no para usar cada 12 horas. Por si acaso, los que no han leído suficiente, y yo he visto muchísimos médicos que usan todos esos productos cada 12 horas y está mal. No es para usar cada 12 horas, ¿sí? Y peor, superar la dosis máxima cada 12 horas es bastante malo, bastante riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de vida medio de piroxicam es muy largo. ¿Y qué pasa? El humano envejece. Y cuando envejece, envejece todo. Todo el sistema envejece. A partir de los 45 o 55 años ya es clínicamente detectable el envejecimiento del humano, ¿ok? Todo envejece incluyendo la depuración de creatinina, ¿no es cierto? O sea, la purificación de metabolitos, ¿ok?
Entonces, un joven tiene una depuración de 120, 130 mililitros por metro cuadrado, etcétera, ¿no? Por 1.73, etcétera, ¿sí? 120, 130, pero envejece a los 60 años, de repente ya no tiene 120, tiene 110 o 100, ¿sí? De repente a los 70 tiene 90, de repente a los 80 tiene 70. No patológicamente, fisiológicamente, porque es el proceso de envejecimiento también del sistema de depuración del riñón, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucede, y es normal, es parte del envejecimiento normal del humano. Pero hay un problema. Si yo ingiero piroxicam, que tiene un tiempo de vida media muy largo, y sus metabolitos también son activos, ¿qué va a pasar? Yo no voy a llegar a depurar sus metabolitos tan rápido como la ingesta que estoy teniendo cada 24 horas. Y los metabolitos se comienzan a acumular. Entonces el riesgo de producir toxicidad con piroxicam en el adulto mayor es tan alto que ha obligado a que la norma a nivel internacional y a nivel del Colegio Médico del Perú es no usar piroxicam en adulto mayor. ¿Sí? Por este mecanismo. Entonces, ojo, la norma lo dice. Si ustedes hacen algo en contra de la norma, el paciente hace un efecto colateral, ¿no? Un sangrado masivo, una úlcera perforada, ¿sí? El familiar demanda al médico, le ganó el juicio. Le ganó. ¿Por qué? Porque la norma internacional y la norma peruana dicen no se use piroxicam en adulto mayor. ¿Sí? Ustedes usaron, fueron contra la norma, tuvo efecto colateral, usted es el responsable. Pague usted lo que corresponda. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿sí? Hay que tener cuidado en el uso de los fármacos, hay que conocerlos para usarlos. ¿Ok? El otro grupo son los derivados del ácido acético. Los derivados del ácido acético está los derivados del ácido indolacético, donde está indometacina, no es indoque, sino indometacina. ¿Ok? La indometacina es un producto muy interesante, es un potente antiinflamatorio, muy potente, no es COX-2 preferencial, tiene una gran capacidad de inhibir ciclooxigenasa 1 también, ¿sí? Y con eso tiene una potente acción antiinflamatoria, pero también potente acción potencialmente tóxica, ¿sí? Entonces, indometacina tiene alta tasa de efectos colaterales, principalmente gástrico y también renal, ¿no? Entonces hay que manejarlo con cuidado, pero es un potente antiinflamatorio. Para los pacientes que tenían espondilopatía seronegativa, que ya no podían usar fenilbutazona porque se retiró del mercado mundial, ¿ok? Indometacina era una excelente posibilidad, muy potente también, muy buena opción, y tenía el riesgo de efectos colaterales, ¿no? Entonces, algo que es bien importante que ustedes entiendan también es de que en el Perú, la institución que norma el uso de fármacos en el Perú es DIGEMIT, ¿sí? La Dirección General de Medicamentos y Drogas, ¿no es cierto? DIGEMIT norma todo lo que tiene que ver con fármacos, por si acaso. FDA, EMA, o sea, la institución reguladora de fármacos en Estados Unidos, el FDA, o en Europa, la EMA, ¿ok? No tiene nada que ver con el Perú, por si acaso, nada que ver con el Perú. Es cierto que muchas de las normas que saca DIGEMIT son una copia, traducción y adaptación de las normas que saca FDA o EMA, y mucho se basa en esa información, porque ellos tienen suficiente dinero para recolectar un montón de información, tenerla disponible, y entonces los directivos de DIGEMIT utilizan esa información, lo cual está muy bien, hay que utilizar lo bueno, ¿ok? Pero, desde el punto de vista legal, la norma la rige DIGEMIT, no FDA ni EMA. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ya yo usé este fármaco que no está aprobado por DIGEMIT en el Perú, pero está aprobado por FDA en Estados Unidos. Lo usé en un paciente, el paciente hace un efecto tóxico, hace una complicación severa, la familia demanda al médico, va a juicio, y el doctor dice, no, yo he usado este producto, ¿por qué? Porque está aprobado por FDA. Y el juez le va a decir, doctor, disculpe, ¿dónde está usted parado? ¿Dónde usó ese medicamento? ¿En Estados Unidos o en Perú? En Perú. ¿Y qué tiene que ver FDA entonces? FDA no tiene nada que ver, desde el punto de vista legal, en la normativa peruana, que la rige DIGEMIT. ¿Ok? Entonces, ojo, no estamos en Estados Unidos, estamos en Perú. Y
En Perú, la norma la rige DIGEMIT, no FDA ni EMA. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro esos conceptos para no cometer errores, sobre todo en la parte legal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, indometacina le decía que es un ejemplo de eso también, porque indometacina, por ejemplo, fue aprobada, es un producto europeo, ¿sí? Aprobado por la EMA, aprobado por DIGEMIT, y en Perú usamos indometacina desde mucho tiempo atrás. Pero Estados Unidos bloqueó, no le dio autorización al uso de indometacina, ¿ok? Muchos años. Entonces, en Perú nosotros tenemos aprobación para usar indometacina porque en Estados Unidos no se puede usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se rigen por FDA, que no le había dado la aprobación a indometacina, que sí teníamos aprobación en Perú para usar. ¿No? Entonces nosotros hemos tenido experiencia con indometacina mucho antes de lo que sucedió con DIGEMIT, ¿sí? Con FDA, ¿ok? Con Estados Unidos. Sulindac, esto debería decir Sulindac con una N ahí, ¿ya? Sulindac es una prodroga, ¿sí? Un ratito antes de pasar a Sulindac, indometacina viene en cápsulas de 25 miligramos, ¿ok? Y tiene vida media corta, por lo tanto tiene que usarse cada 6, máximo cada 8 horas. No pueden postergar más, porque si ustedes postergan más un fármaco que tiene vida media corta, ¿qué es lo que va a pasar? Salen del rango terapéutico, no logran el estado estable, ¿sí? Si un fármaco tiene vida media corta, ustedes tienen que administrarlo, sube la concentración en sangre y baja rápido, pero como ustedes lo dan, digamos, cada 8 horas, entonces vuelve a subir acá, ¿no? Y vuelve a bajar, aquí ya se cumplieron 8 horas, vuelve a subir, entonces hace esto, pero se mantiene dentro del rango terapéutico. Si ustedes no usan así, ¿qué es lo que va a pasar? Toman la primera dosis que llega hasta acá, luego cae la dosis y ustedes no le dan a las 8 horas, le dan a las 12, otra vez llega acá, vuelve a bajar y acá vuelve a bajar. O sea, si ustedes omiten una dosis, va a tener problemas, ¿sí? Porque no va a lograr el estado estable y en el pico hacia arriba va a tener toxicidad y en el pico hacia abajo no va a funcionar. Entonces el paciente está muy mal, no tiene buen funcionamiento y tiene toxicidad, ¿ok? Entonces, indometacina tiene ese problema, que es un fármaco de vida media, igual como tiene aspirina, ¿no? Tiene vida media corta, ¿ok? Entonces hay que estar usándola cada rato, ¿sí? La aspirina se usaba cada 6 horas, por si acaso, como antiinflamatoria, ¿sí? Entonces, la industria farmacéutica sacó un preparado muy interesante. Utilizó ya lo que es la nanotecnología. Entonces, produjo microvesículas, ¿sí? Que contenían el principio activo, la indometacina, pero 2 microvesículas diferentes. Una microvesícula que tenía resistencia al ácido clorhídrico, ¿sí? Y una microvesícula que era sensible al ácido clorhídrico. Todo se juntaba en una capsulita, era color celeste con blanco, se le ingería, la capa de afuera se disolvía rápidamente y quedaban libres las microvesículas. La microvesícula sensible al medio ácido se derretía y se absorbía en el estómago la indometacina. Mientras la otra microvesícula, ¿sí? Se preservaba y cuando pasaba ya el tránsito gástrico, 1 hora, 2 horas después, pasaba al medio alcalino, ahí se disolvía y se absorbía por el intestino. Entonces logró un producto que tenía 2 fases de absorción, con lo cual se podía tomar 1 sola vez al día o máximo 2 veces al día. Tremendo avance del desarrollo del uso de fármacos que tienen vida media corta, ¿sí? Entonces eso salió en el Perú, indometacina de liberación prolongada, que se llamó el único producto que hay en el Perú, que hubo en el Perú, por lo cual menciono el nombre, Indosit R75, ¿no? Que fue un tremendo alivio para los pacientes con espondiloartropatías seronegativas, porque ya no tenían que tomar cada 8 horas, toman cada 12 horas, desayuno y comida. La dosis del almuerzo es bien incómoda, ¿no? Mucha gente lo pierde. Y si pierde, como le digo, hace esto, picos y no tiene efecto, ¿ok? En cambio, con la dosis mañana y noche, el paciente estaba feliz. ¿Qué pasó? Vinieron los nuevos antiinflamatorios, ya casi no se vendía indometacina en el Perú. ¿Y qué pasó? El laboratorio retiró Indosit R75 de la distribución en Perú. ¿Ok? Usted lo consigue en Chile, lo consigue en Argentina, lo consigue en Brasil, lo consigue en Colombia, pero en Perú no hay Indosit R75. ¿Por qué?
Porque el gobierno peruano no le exige a la empresa que lo traiga, ¿sí? Entonces, simplemente no lo traen porque no venden. Entonces, eso no debería ser así. El Estado peruano debería presionar a la empresa y le dice, si quieres vender esto, que vende en gran cantidad, tener autorización para esto, tráeme esto que un grupo de gente, poco, pero un grupo lo necesita, y entonces tienes que hacer el servicio para el país, ¿no? ¿Ok? Y trae, como sucede en otros países. Pero aquí, en Perú, no hay industria 75, ¿sí? Entonces, sí, eso. Sulindac es una prodroga que su primer pasaje hepático se convierte en indometacina, ¿sí? O sea, es indometacina en forma de prodroga, ¿ok? Ventajas, se administra cada 12 horas, igual como era la indocida R75. Menos tasa de efectos colaterales que indometacina. Tremenda ventaja. Se vendió altamente en el Perú y además vino con una novedad. Venía ya en sachet, fue el primer fármaco que vino en sachet, con una capa transparente adelante y una capa de platina atrás, ¿sí? Pero la cápsula la tableta, era octogonal, a diferencia de todos los fármacos que existían anteriormente que eran redondos, blanco redondo. Esto vino octogonal y naranja, color naranja, ¿ok? Fue un espectáculo imponente, linda la tabletita, ¿no? Venía en su blister, muy bonito, o sea, artístico inclusive, ¿no? Pero lamentablemente en el mundo nórdico desarrolló toxicidad a nivel hepático en el adulto mayor, ¿ok? Y eso llevó a que se retire el mercado mundial. Ya no tenemos Sulindac, un excelente producto que nosotros lo usamos muchos años hasta que se retiró del mercado mundial. Nosotros nunca vimos una toxicidad por Sulindac, pero en el mundo nórdico nuevamente se produjo toxicidad y se retiró del mercado mundial. Otro derivado de indol acético está Tolmetin. Tolmetin es un producto que nunca llegó al Perú, pero produjo gran problema en el Perú, ¿sí? Porque Tolmetin fue el primer antiinflamatorio necesario aprobado para uso en niños, ¿ok? Por lo tanto, todos los demás ya estaban desautorizados, no podían usarse en niños porque no tenían aprobación para uso en niños. Pero Tolmetin nunca vino al Perú, entonces nosotros no teníamos que usar para niños, porque si queríamos usar Tolmetin, pero no había en el mercado peruano, ¿sí? Y si usábamos los otros, nos demandaban por usar un producto que no está autorizado para uso en niños. ¿Qué le damos al niño? ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Estamos entre la espada y la pared, ¿no? Hasta que finalmente fue aprobado naproxeno para uso en niños y entonces ya a partir de ahí se comenzó a usar naproxeno exclusivamente para los niños. Ya después se aprobó ibuprofeno, etcétera, etcétera, ¿no? Okay, pero Tolmetin fue ese el problema, ¿no? Otro derivado del ácido acético está los derivados del pirrol acético, ¿ok? Aquí está un producto llamado ketorolaco, que es un producto parecido a metamizol por el hecho de que produce básicamente analgésico, es un potente analgésico, pero no tiene acción antiinflamatoria y muy pobre acción antipirética. Básicamente acción analgésica, sí, el ketorolaco. Vienen tabletas de 10 miligramos, en ampollas de 30 miligramos, y es muy buen producto como analgésico, pero tiene una tasa de efectos colaterales considerablemente importante, produce dolor de cabeza, produce náuseas, vómitos, en un porcentaje considerable de la población. Entonces, digamos, tiene esa restricción, pero es un potente analgésico, mucho más potente que paracetamol, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Luego se desarrollan los derivados del ácido fenilacético. El representante clásico es el diclofenaco, que es realmente un excelente producto. ¿Sí? Diclofenaco tiene la potencia de los antiinflamatorios no COX-2 preferenciales, que son más potentes que los actuales, ¿no? Indometacina es más potente que un COX-2 preferencial, ¿sí? Pero no tiene los efectos colaterales que tienen los no COX-2 preferenciales. O sea, tiene la potencia, pero no tiene el efecto colateral. Es un excelente producto realmente. Diclofenaco es un producto antiguo, por lo cual cuesta bien barato. Entonces tiene todo, bueno, bonito y barato, ¿sí? Baja tasa de efectos colaterales, alta potencia analgésica antiinflamatoria y precio muy bajo. Excelente producto, ¿sí? Lamentablemente no lo tenemos en el CIS, ¿ok? Entonces no lo podemos usar a pesar de que es un producto extraordinariamente bueno, un buen producto. Viene en tabletas de 50 miligramos, salió la presentación de 75 y 100 miligramos de liberación prolongada. Lamentablemente la falta de venta en el Perú hizo que se retire del mercado, no porque tenga algún efecto colateral, no fue por eso, simplemente baja venta. El laboratorio que lo traía simplemente dijo no, ya no nos interesa vender en Perú, se retiraron. Entonces ya no tenemos el diclofenaco de liberación prolongada
de la marca vino inicialmente. Hay actualmente una marca que sí tiene liberación prolongada, ¿no? Pero su uso, como le digo, no es muy promocionado por el hecho de que es un producto antiguo, es un producto barato, ¿no? Ya perdió patente. A los laboratorios no les interesa un producto que ya perdió patente, ¿no? Entonces no se promociona, etc. Entonces simplemente no se vende, no porque sea malo, sino porque simplemente pasó la moda, ¿no? Entonces se dejó de vender en gran medida, pero es un excelente producto. Sí, la gran recomendación sería que se lo meten en el CIS para poder utilizarlo, porque es muy más potente que los que tenemos en el CIS, ¿sí? Luego vienen los derivados del ácido propiónico. Ahí está importantemente naproxeno. Naproxeno es un excelente antiinflamatorio, muy buena potencia antiinflamatoria, una potencia antipirética considerable, potencia analgésica importante también, ¿ok? Vienen tabletas y otra cosa es autorizada para uso en niños, ¿no? Entonces vienen en jarabe, vienen en tabletas también, vienen tabletas de 375 miligramos, 500 miligramos, 550 miligramos, ¿no? Son las presentaciones de naproxeno, y entre 800 a 1000 miligramos al día, hasta 1500 miligramos al día, tiene una potente efecto antiinflamatorio con una tasa de efectos colaterales considerablemente buena, ¿no? Es un buen producto. Naproxeno, eso sí, en el CIS, es lo que mayormente usamos, ¿ok? También en este grupo está ibuprofeno. Ibuprofeno es un derivado también propiónico que tiene una tasa de efectos colaterales bastante baja, ¿sí? Esa es su principal propiedad. El ibuprofeno fue el primero de los productos que ingresó al mercado con el rótulo de OTC. OTC quiere decir over the counter, que en los Estados Unidos, en los países de habla inglesa, significa que se vende sin receta médica, sin necesidad de tener receta médica. Como le dije, en cualquier parte del mundo normal, ¿sí? Para vender un producto farmacéutico se requiere receta médica, salvo que sea un producto OTC, que se vende sin receta médica. ¿Ok? Entonces, ibuprofeno fue el primer producto que entró en la categoría de OTC, o sea que se vende sin receta médica. ¿Y por qué se vende como OTC? Porque tiene bien baja tasa de efectos colaterales. Pero ojo, el rango terapéutico de ibuprofeno es muy grande, desde 200 miligramos hasta 2000 miligramos. Es el rango terapéutico, ¿sí? Entonces, el efecto antipirético es el más potente de ibuprofeno, es el efecto antipirético, sobre todo en la piresis que se produce cuando hay tratamiento de neoplasias hematológicas. Se le da quimioterapia, hay una gran muerte celular, ¿no es cierto? Hay gran cantidad de detritus que estimulan el centro de control de temperatura y da fiebre alta. Entonces, encima de los efectos colaterales que le da el fármaco que le dan para el cáncer, tener fiebre alta es un problema. Entonces, normalmente, profilácticamente se le da ibuprofeno al paciente para que no haga fiebre alta. Es un muy potente antipirético, muy bueno, sobre todo en esta condición, ¿ok? O sea, antipirético, analgésico, ¿sí? A dosis bajas, ¿sí? Pero para lograr el efecto antiinflamatorio hay que usar dosis altas, ¿sí? De 1800 miligramos para arriba. 1600, 1800, 2000 miligramos es lo que se usa como dosis antiinflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Como OTC está aprobado para uso hasta 1200 miligramos al día, ¿ok? Como se dan cuenta, 1200 miligramos al día no tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, como OTC no tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, ok, bueno, me están indicando que vamos a ir a un break, entonces hacemos un break en este momento y regresamos en unos 10 minutos, ¿ok? Gracias.